Y nosotros decimos, wow, qué hombre tan grande, qué hombre tan poderoso. Y ciertamente lo fue. Es un hombre admirable en su relación con Dios. Es un hombre admirable en su relación con el pueblo. Porque yo sinceramente no sé qué haría si me tocara liderar a un grupo como el pueblo de Israel. Pero Moisés amó a ese grupo, como yo estoy seguro y estoy convencido de que nuestro pastor lo ama a usted. Un hombre que es capaz de ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Y decirle, no los destruyas, mejor ráeme de tu libro. No te apresures en actuar, Señor, porque ¿qué van a decir de ti? Era un hombre que amaba la reputación de Dios, pero también amaba a su pueblo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre apasionado por la presencia de Dios. Que nosotros sabemos, ¿verdad? Aquel error garrafal que cometió en aquel enojo donde golpea esa roca y el Señor le da un castigo y le dice, no vas a entrar. Porque no santificaste mi nombre en frente del pueblo, no vas a entrar. Y pasado ya un tiempo, Moisés comienza a hablarle a Dios. Y Moisés sabía deleitar el corazón de Dios. Yo cada que leo esa historia me da risa porque me imagino a mí hablándole a mi papá. Porque yo sé la forma en la que me gano las cosas con mi papá. Y Moisés comienza a hablarle de esa forma a Dios y empieza a decirle, oye Señor, mira, este asunto creo que no lo hemos tratado a profundidad. Y yo me imagino el corazón del Señor derretido también. Y le dijo, ¿sabes qué? No vamos a hablar más de este asunto porque yo ya he dado una determinación. Y se cerró el tema, ¿verdad? A lo mejor yo sí podría convencer a mi papá, pero Moisés no lo logró con el Señor. Pero ciertamente nosotros conocemos que es un hombre ejemplar. Pero detrás de él viene un hombre llamado Josué, ¿verdad? Vamos a un pasaje que está en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés como cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Moisés tampoco se apartaba del tabernáculo, que era el lugar favorito de Moisés. Estar en la presencia de Dios, consultar a Dios, ¿verdad? Hay historias donde nosotros vemos que el pueblo estaba así asomado en sus tiendas y estaba ahí la nube, estaba ahí la presencia de Dios y tal cual lo dice, cara a cara, como usted y yo mantenemos una conversación, como yo puedo mantener una conversación con mi mamá, como yo puedo mantener una conversación con un amigo, de esa forma se hablaba Moisés con Dios. Pero dice aquí que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, ¿qué cree que estaba haciendo Josué en el tabernáculo? ¿Usted cree que estaba jugando? ¿Usted cree que se estaba entreteniendo el joven Josué? ¿O qué cree que hacía el joven Josué? Buscaba a Dios. Yo creo que tomaba tiempos para adorar. Yo creo que veía la forma en la que Moisés se comunicaba con Dios y él lo hacía también. Y esto es algo hermoso porque
Esto nos enseña, y la palabra de Dios nos muestra, que el ministerio y el llamado no es algo hereditario. Ningún hijo de Moisés figuró. Más bien el Señor elige y llama a las personas y ellas pueden atender a este llamado. Yo creo que Josué fue de los pocos que se entusiasmó cuando supo que el Señor quería darse a conocer a su pueblo, porque estuvo en medio de esos 70 que subieron con Moisés. Yo creo que Josué se emocionaba cuando acompañaba a Moisés a estar a faldas del monte y también tenía intimidad con Dios y también platicaba con Dios. Pero algo que me encanta y quiero resaltar es que Josué sabía su papel, que era servidor de Moisés. Y él jamás lo vamos a ver tratando de ocupar otro lugar. Jamás lo vamos a mirar tratando de subir de rango. Jamás lo vamos a mirar en un complot. Porque si yo veía, o si usted veía a Josué tan pegado a Moisés, obviamente es que ese hombre también tenía influencia. Ese hombre también era sumamente conocido por el pueblo, respetado, amado por el pueblo. Pero nunca vemos en Josué una actitud como la que vimos ayer con Coré. Nunca vemos en Josué el decirle a Moisés, oye, yo creo que la estás regando en esto y en esto. No, sí, Moisés, yo creo que sí te estás pasando. Nunca. Porque él entendía cuál era su papel. Y, hermanos, esto es referente al liderazgo. Josué, como cada uno de nosotros líderes, debemos de tener un corazón apegado a nuestro líder, que es nuestro pastor, y conectado totalmente con Dios. No se puede hacer una sin la otra. No puedo decir yo, no, es que yo tengo mi corazón pegado a Dios, pero despegado de mi pastor. No se puede, porque no es el orden de Dios. Y ahí está la prueba. Josué servía a Moisés y servía a Dios. Josué acompañaba a Moisés y conocía a Dios. Josué no solamente aprendió cosas burocráticas, no solamente aprendió a hablarle al pueblo, no solamente aprendió cómo dirigir a un pueblo, aprendió cómo relacionarse con Dios. Aprendió la forma de apasionarse con Dios, aprendió la forma de estar en intimidad con Dios, y eso es lo que nosotros servidores debemos de aprender. El amor, la pasión por Dios. El deseo por la presencia de Dios, el deseo por ser como Él es. Y hay un evento que de hecho creo que es la primera vez que se menciona a Josué como protagonista, que se encuentra en Éxodo 17. Vamos a leer versículos del 8 al 10. Dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ayúdeme a leer el siguiente. ¿Cómo dice? Nosotros conocemos, creo, bien esta historia, y sabemos que es cuando Moisés, ¿verdad?, tenía sus manos levantadas, y mientras él levantaba sus manos, el pueblo prevalecía, y cuando se cansaba, pues el pueblo empezaba a perder. Y ahí estaban, ¿verdad?, Aarón y Hur sosteniendo las manos de Moisés. Y dice el versículo 13, vamos al versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo, de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová,
Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora déjeme explicarle un poquito esto. Dice aquí que Dios le dijo a Moisés ahí en el versículo 16, ¿por qué le hizo guerra Dios a Amalec? Léalo ahí. Contra el trono de Dios. Amalec se levantó contra el trono de Dios. Y el Señor dice, raeré del todo, en el versículo 14, la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y después da la explicación el Señor, ¿verdad? En este versículo 16, por cuanto Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Y fíjese lo que dice, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Cómo es esto que el Señor iba a raer la memoria de Amalec y va a tener guerra contra él de generación en generación? Si usted el día de hoy busca registros de Amalec o busca Amalec en el Google, solamente les van a aparecer registros bíblicos. Ahora, toda la palabra de Dios está fundamentada históricamente. Toda la palabra de Dios y los acontecimientos que aquí se narran se pueden comprobar con enciclopedias, pero realmente Amalec no es un pueblo que usted vaya a encontrar porque el Señor cumple su pacto. El Señor quitó por completo la memoria del nombre de Amalec de esta tierra. Pero Amalec, dice ahí, se levantó contra el trono de Dios. Es decir, Amalec es un espíritu. Y ese espíritu se levanta de generación a generación contra el trono de Dios. Es el espíritu del mundo. Eso es lo que el Señor le dijo a Moisés. Y le dijo, vas a escribir esto en un libro para memoria de todos. ¿Por qué? Porque generación tras generación van a tener que batallar contra este espíritu. Van a tener que batallar contra el sistema. Van a tener que batallar contra aquellos que se quieren levantar contra el trono de Dios. Y el día de hoy, hermano, no es difícil notar quién es Amalec. No es difícil notar que el sistema del mundo se ha levantado contra el trono de Dios. No es difícil mirar que la ideología de este siglo, que la ideología de este mundo el día de hoy se ha levantado contra el trono de Dios, desnaturalizando por completo los mandamientos de Dios, quitando por completo el orden perfecto de Dios. Ese es Amalec. Y el Señor le dijo a Moisés, generación tras generación van a tener guerra contra Amalec. Generación tras generación se va a levantar un espíritu que influencia el mundo y que se levante contra mí. Y es nuestra responsabilidad, iglesia, no darle paso a ese espíritu. Es más, es nuestra responsabilidad acabar con ese espíritu. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque va a atacar directamente al trono de Dios. ¿Usted no ha escuchado cómo la gente habla de Dios y habla de la iglesia? ¿No ha escuchado que la gente habla de Dios como una persona homofóbica? Y de nosotros como personas que aborrecemos a los homosexuales y somos homofóbicos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Ese es Amalec, levantándose contra el trono de Dios, influenciando a la gente a que crea que nuestro Dios es diferente de como es. Nosotros vimos el día de ayer, nuestro Dios es amor. Nuestro Dios quiere el bien para nosotros, pero nuestro Dios no tolera el pecado. Pero Amalec, o este espíritu o esta influencia se ha levantado el día de hoy para atentar contra el trono de Dios. ¿Y sabe qué es lo triste, iglesia? Que muchos de nosotros hemos abrazado ese espíritu. Muchos de nosotros hemos querido mezclar las cosas y ver de qué forma podemos embonar lo del mundo con lo de Cristo cuando no se va a poder. Pero la instrucción de Dios es clara al decirle a Moisés, destrúyelos. Y dice aquí que Josué deshizo
a filo de espada a Amalec. Nosotros sabemos que tiempo después el Señor le da una orden a Saúl, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Mata a todos los de Amalec. Y nosotros sabemos que Saúl no lo hizo. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia de que Saúl no lo hiciera? Que años después se levantó un amalecita llamado Amán, que estuvo a punto de destruir al pueblo de Dios. Estuvo a punto de destruir al pueblo judío. ¿Por qué? Por desobediencia. Y yo, hermano, créame que no le digo, ay, vamos a pelear. No. Pero ese espíritu tenemos que rechazarlo. Tenemos que deshacerlo. No tenemos que mezclarnos con ese espíritu. No tenemos que mezclarnos con el pensamiento del mundo. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que buscar los propósitos de Dios. Tenemos que buscar las leyes de Dios, guardarlas en nuestro corazón, ponerlas en práctica. Y me encanta porque Josué obedeció. Josué deshizo a este espíritu. Y Josué se iba perfilando como aquella persona que estaba enfrente del pueblo. Josué se estaba perfilando como aquel paladín que los iba a sacar a la guerra. Pero eso no era lo más importante y eso no era solamente lo que Dios quería formar en Josué. Por supuesto que lo estaba preparando para su labor. Pero lo que a Dios le interesaba era que Josué lo conociera. Y me encanta porque ahí en Éxodo 24, en el versículo 1 dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Luego vamos al siguiente, por favor. Versículo 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés ¿con quién? Con Josué, ¿su qué? Su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Fíjese, el Señor manda y le dice a Moisés, sube y vas a subir con Aarón, Nadab y Abiú. Y ya vimos que estos tres eran corruptotes, ¿verdad? Como ellos solos. Y además 70 ancianos, pero ninguno, le dijo el Señor, de ellos se puede acercar. Y dice que estuvieron allí, se gozaron, comieron, dice que vieron a Dios. Y de repente el Señor le da la orden a Moisés y le dice, ahora sí ven y sube conmigo, ven y prepárate porque yo he hecho unas piedras, yo te voy a dar unos mandamientos que quiero que les comuniques al pueblo. Pero el Señor permite que Moisés suba con su servidor. Todos los demás estaban abajo. Josué sube una parte con Moisés y después Moisés es llevado hasta la cumbre. Pero el Señor permitió que Josué subiera más que los demás. Y usted sabe lo que empezó a hacer el pueblo, ¿verdad? Es la historia de aquel becerro que empezaron a desesperarse durante 40 días. Ahora imagínese usted un solo hombre en medio del monte, Josué. 40 días. Los mismos 40 días que estuvo Moisés recibiendo las indicaciones, las leyes, los mandatos de Dios, estuvo Josué. No creo que Josué haya llevado una mochila de campista con comida para 40 días. Reflexiónelo usted. No creo que Josué se haya llevado unos juegos de mesa, ¿verdad? O un sleeping bag para estar durmiendo. No creo. ¿Sabe qué creo yo? Que Josué también estuvo en la presencia de Dios.
que Josué también estaba orando. El mismo tiempo que Moisés estaba recibiendo de Dios, creo yo que Josué aprovechó para orar. Aprovechó para conocer a Dios, aprovechó para escuchar su voz. Y eso lo catapultó. Y eso le dio un destino. Porque el Señor miraba que el corazón de este hombre era recto. Porque miraba que el corazón de Josué no era pretencioso, no buscaba un nombramiento, no buscaba un lugar, sabía que su papel era el de un servidor. Él era el siervo de Moisés. Él era leal a Moisés, él era fiel a Moisés y por supuesto que lo era con Dios. Y desde ese momento el Señor lo estuvo preparando. Pero ¿sabe qué, iglesia? Que nosotros siempre buscamos lo sublime. Nosotros siempre queremos, como Moisés, ¿verdad? No, tener visiones, tener sueños, profetizar. Pero este hombre estuvo desde las sombras conociendo a Dios. Este hombre fue preparado durante 40 años, conociendo a Dios de lejitos, sin que el pueblo mirara que a él le resplandecía el rostro, pero él conocía a Dios. Y este hombre no tenía pretensiones de imitar a Moisés o de ser igual que él. Él tenía pretensiones de conocer a Dios, de relacionarse con él. Pero nosotros buscamos ¿qué? Lo visible. Pero ¿qué nos enseña Jesús? Cuando vayas a tener intimidad con tu Padre, ve a lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero nosotros lo que queremos es que se vea en público. Que la gente diga, wow, ese siervo de Dios ora y ¡fum! Viene la presencia de Dios. Ese siervo de Dios profetiza. Ese siervo de Dios sana. Pero nosotros no queremos buscar la intimidad con Dios. Y eso es algo que nos enseña Josué. Nosotros no vamos a estar listos, nos vamos a estar preparados para un cargo de autoridad si primero no somos procesados en la presencia de Dios. Si primero no entendemos cuál es nuestro papel, que es de servidores, servidores de Dios. Porque nosotros ya estando arriba queremos tener de servidores a los demás, ¿verdad? Y nos aprovechamos y oye, haz esto. Pero no. Josué aprendió a servir. Y usted vea, él sirvió a toda su generación. Él fue un hombre ejemplar. Él fue un hombre recto. Él fue un hombre del cual tampoco pudo haber tacha, tampoco pudo haber señalamiento. Pero iglesia, entendamos, el secreto está en nuestra intimidad con Dios. No en lo que es visible, sino en aquellos lugares apartados. En aquellos momentos solitarios en los cuales podemos deleitarnos en la presencia de Dios, podemos conocerlos, podemos estar seguros de que es su voz la que nos habla. Podemos estar ciertos de que Él es el que nos está llamando, de que Él es el que nos está guiando. Esto es fundamental, iglesia. Gente como Josué, que tengan su corazón pegado a Dios y pegado a su líder, pegado a Dios y pegado a su pastor. Que no busquen sobresalir, que busquen la presencia de Dios. Que no busquen la fama, que no busquen el título, que no busquen la posición, que busquen la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y fíjese, vamos a este capítulo de Josué, en Josué 1. Y dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y los he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de sus pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será su territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Y le dice el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vamos a quedarnos ahí tantito. El Señor le dice a él, solamente te pido una cosa, esfuérzate y sé muy valiente. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, esfuerzo y valentía, para poder poner en obra lo que Él nos manda. Y fíjense cómo termina esto, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y esto es una promesa que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Se acuerda del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Todo lo que hace prosperará. Si usted, hermano, se pregunta, ay, ¿por qué yo emprendo y no prospero? Échele una leída a esto. Como dijera el Frankie Rivers, ¿verdad? Échele una pensadita. Echémosle una pensada, porque esta es una promesa que el Señor nos da. Si tú tienes un corazón conforme a mí, todo lo que emprendas va a prosperar. Todos los proyectos que tú emprendas, no solamente seculares, aquí mismo en la iglesia. Todos los proyectos que yo te mande, si tú tienes un corazón alineado, si tú te deleitas en mi ley, si tú guardas mis mandamientos, todos van a prosperar. Y si no prosperan, ¿de quién es la culpa? Lo veíamos ayer. ¿Quién se está castigando? Yo mismo. Muy bien. Vamos al versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y este otro versículo que hasta de memoria lo podemos decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y luego el pueblo, fíjese esto, a mí me dio miedo cuando leí esto. Versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceríamos a ti. Yo les hubiera dicho, no amenacen, ¿verdad? Así te obedeceríamos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Porque cuando un hombre es procesado, cuando un hombre tiene el corazón de Dios, entonces viene primeramente el respaldo de Dios, pero también el respaldo de aquellos a los que lidera. Primeramente tiene el respaldo de Dios, ¿verdad? Y con esa advertencia de decir, no te me desvíes, no te vayas, derechito. Pero también el del pueblo. ¿Por qué? Porque es evidente que Dios está contigo. Claro que después de esa amenaza a mí me hubieran temblado las piernas, ¿verdad? Así como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti, no. Mejor no. Pero acuérdense que esta ya era otra generación. Estos ya eran aquellos niños, ¿verdad? Que tenían menos de 20 años. Aquellos jóvenes que sí iban a conquistar aquel territorio. Pero cuando hay un pero, es algo triste. Porque Josué realmente vivió una vida plena. Pero fíjese lo que dice el libro de Jueces 2 del 8 al 10. Ayúdeme a leerlo usted. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas.
Oh, gran fracaso. ¿Sabe por qué? Porque él debió buscar a una persona como él. Él debió haber buscado en toda aquella generación tan buena un hombre que amara la presencia de Dios como él en su momento. Un hombre a quien formar, un hombre a quien transmitirle todo lo que Moisés en su momento le transmitió a él. Pero después de toda esta generación hermosa, se levantó otra generación que no conoció a Dios. Y consecuencia miro yo de dos cosas que quiero leer con usted para que no nos pase. Fíjese lo que dice Éxodo 34 del 11 al 15. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Derriba sus altares y quiebra sus estatuas y corta sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Primer cosa que ayer platicamos, ¿verdad? Y planteamos un poco. Si leemos la repartición de los territorios, creo que Josué no estuvo al pendiente de que echaran a los amorreos, a los fereceos, a los jebuseos y a todos, como dice el chiste, ¿verdad? Los feos que habían en aquellas regiones. Los hicieron tributarios, no obedecieron esta parte. Y el Señor le había dicho a Josué, si tú te encargas de obedecer todos estos mandamientos que mi siervo Moisés te expresó, entonces tu camino va a prosperar. Pero ¿por qué no prosperó el camino de Israel? Porque no guardaron todos. Se les olvidó este tan pequeñito. No destruyeron, hicieron alianza. Los hicieron tributarios, eso era una alianza, eso era un pacto. No te voy a destruir, pero tú me vas a pagar. No te voy a destruir, pero tú me vas a dar. Y bueno, pues ahí podemos emparentar. Y tal cual se los dijo Dios, así acabaron. Corruptos, haciendo pacto con otros pueblos, adorando a otros dioses, ofrendando a otros dioses. Y segundo error, Deuteronomio 6, 4 al 9, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pequeño detalle que el pueblo también olvidó. Porque si no conocieron a Jehová y todo lo que Jehová hizo por ellos, es porque no cumplieron esto. Es porque no le hablaban a sus hijos. Recuerda, ¿verdad? Nuestra pastora nos acaba de predicar de la Pascua. Y cuando ellos te pregunten, oye papá, y estas piedras, oye papá, ¿y por qué se hacía esto? Tú entonces les dirás. Pero quiere decir que los papás no tenían interés en contarle a sus hijos las grandes obras. Mejor los pueblos paganos sabían las grandes obras de Dios, pero sus hijos no. Estuvieron tan preocupados por edificar casas en aquella tierra que iban a poseer, en levantar posesiones, que se olvidaron de lo más importante que era la presencia de Dios, que era amar a Dios y que era enseñarle a sus hijos quién era Dios. Pero hermanos, si nosotros dejamos un resquicio de nuestra vida pasada, si nosotros no botamos y tiramos a la basura todo nuestro pecado, si no dejamos una pequeña cosita, vamos a acabar destruidos.
Y si nosotros no transmitimos a nuestra siguiente generación quién es Dios, seguramente nuestra siguiente generación se levantará sin conocerlo a Él, sin amarlo a Él, sin buscarlo a Él. Y esto es algo que definitivamente Dios no quiere que pase en su iglesia. Pero quiero que veamos a otro personaje. Nos vamos a saltar el de Números 25 y nos vamos directos a Deuteronomio 1:22. Fíjese, Moisés recuerda que Deuteronomio es como una crónica preciosa que él les escribe al pueblo de todo lo que vivieron. Y dice, y vinieron a mí todos ustedes y dijeron, enviaremos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Les dice Moisés, ustedes fueron los que me dijeron, envía varones para que vayan. Ahora fíjense, vamos a Números 13 y vamos a leer del versículo 27 en adelante. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Fíjense, ya aquí ya le tiraron la piedra a Moisés. Tú nos enviaste, ¿quién pidió ir? Ellos. La que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir con aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Fíjese, llegan y descubren que lo que Dios les había dicho era real. Era una tierra donde fluía leche, donde fluía miel, donde había buenos frutos. Todo lo que Dios les había dicho era real, todo. Pero ellos dijeron, no vamos a poder. Y dice esto, no sé si lo escuchó, empezaron a hablar mal de esa tierra. Fíjese qué osado el pueblo. Pero un capítulo después, en Números 14, versículo 6 dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como un pan. No dice guacamole, pero sí pan. La mía es otra traducción. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les teman. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces Jehová dijo, sí, ¿verdad? Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque una vez más el Señor ya estaba resuelto a destruirlos, y otra vez entró Moisés. No, Señor, no lo hagas. Y dice aquí, Jehová dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró
y su descendencia la tendrá en posesión. Pero mi siervo Caleb, un hombre que no figuraba hasta este momento, pero que ahí en su lugar buscaba a Dios, amaba a Dios, conocía a Dios. A lo mejor, iglesia, tú nunca vas a ser llamado para un liderazgo, pero puedes ser como Caleb, un hombre que el Señor lo llamaba mi siervo, un hombre que conocía a Dios, un hombre que intimaba con Dios, un hombre que amaba la presencia de Dios y que sabía. Él les dijo, si el Señor se agrada de nosotros, nos va a dar esa tierra. Por favor, ¿no ven que ellos están desfavorecidos? Nosotros tenemos a Jehová. Vamos a entrar y nos los vamos a comer como pan, como el de la esperanza, que todos saben igual. Así nos los vamos a comer. Y me encanta porque el pueblo ya estaba hablando de apedrearlos y viene el Señor. De la misma forma en que protegió a Moisés de estos bocaflojas, ¿verdad? De Aarón y María. También se presenta. Y pues imagínese usted lo que vio el pueblo que... Pero dice el Señor, ninguno de los que ha visto mi gloria, pero ya me han tentado 10 veces. No les bastó 10 milagros impresionantes para conocer mi corazón. Siguen divagando. Ninguno de ellos va a entrar, pero hay uno, Caleb, mi siervo. Él, porque tiene un espíritu diferente. ¿Qué espíritu cree que tenía Caleb? Al Espíritu de Dios. Y vamos a esta parte, Josué 15, donde es el momento para que Caleb adquiera su promesa. Más de 80 años ya tenía este hombre. Y dice, mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Aimán, a Talmai, hijos de Anac. Si usted se pregunta por qué David mató con tanta facilidad a aquel gigante, es porque lo traía en la sangre. Él venía del linaje de Judá, él venía de un hombre que se comía a los gigantes como pan, a Caleb. De aquí subió contra los que moraban en Debir. Y fíjese esto, y el nombre de Debir era antes como Kiriat Sefer. Quiere decir, ¿quién le puso el nombre de Debir entonces? Caleb. Él conquistó esa ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Versículo 16. Y dijo Caleb, al que ataque Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Hasta ahí nos vamos a quedar. Caleb destruyó y deshizo a todos los gigantes. Pero esa ciudad llamada Kiriat Sefer era una ciudad pequeña. Kiriat Sefer significa la ciudad del libro. Y Caleb se dio cuenta que él necesitaba a una generación nueva para conquistar la ciudad del libro. Como el día de hoy, el Señor necesita una generación nueva para conquistar el mundo de allá afuera, las filosofías de allá afuera. Kiriat Sefer no era un lugar de guerreros, era un lugar de pensadores. Kiriat Sefer no era un lugar de guerra, era un lugar de ideologías, y por cierto, ideologías demoníacas, ideologías como las que el día de hoy tú y yo vemos. Y dijo Caleb, yo puedo matar gigantes, pero ahí no me meto. El que logre poseer Kiriat Sefer, le voy a dar a mi hija Axa. Y aparece este hombre valiente llamado Otoniel. ¿Usted se acuerda de Otoniel? El primer juez, ¿verdad? Y por cierto, uno de los pocos jueces que fueron buenos, que fueron rectos. Y fíjese, aquí dice, y dio Caleb, y la tomó Otoniel a Axa, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer.
18. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió de que pidiera a su padre tierras para labrar. Él entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces les dio las fuentes de arriba y las de abajo. Primero déjeme explicarle algo. Él le cambia el nombre a esta ciudad llamada Kiriat Sefer. ¿Y cómo le pone? Debir. De el nombre Kiriat Sefer, o la ciudad del libro, le pone Debir. La palabra Debir significa lo que está detrás, y así se le llamaba al lugar santísimo. Era lo que estaba hasta atrás del tabernáculo. Estaba el lugar santo, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Así se le llamaba al lugar santísimo, Debir. Entonces, a una ciudad conquistada, a una ciudad que tenía ideologías paganas, mundanas, como las que hoy vemos, Caleb la convirtió en un lugar de adoración, en un lugar santísimo, en un lugar de intimidad. Pero impresionante, porque a este hombre se le prende el chip y le dice a su esposa: oye, tu papá ya nos ha dado las tierras del Negev. El Negev era un desierto, pero yo quiero labrar esas tierras. Y esta mujer baja y le dice a su papá: papá, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Porque, hermano, ¿qué es la posesión de una promesa sin el Espíritu Santo? ¿Qué es la posesión de tierras sin aguas que las refresquen? ¿Qué sería nuestra vida sin el Espíritu Santo que le dé vida? ¿Qué sería de nuestro andar sin su precioso Espíritu para guiarnos, para labrar, para cultivar nuestra vida? Este hombre vio más allá y le dijo: no solamente necesitamos una posesión, necesitamos que esa posesión sea refrescada. No solamente necesitamos una promesa, necesitamos a su Espíritu que mantenga viva esa promesa, a ese Espíritu que refresque esa promesa. No solamente necesitamos un destino, sino aquel que guíe ese destino. Eso es lo que le dijo Otoniel, y eso es lo que tú y yo necesitamos, iglesia. No solamente que el Señor cumpla sus promesas, sino su agua, su Espíritu para refrescarnos todos los días. 3 personas: un Moisés, un líder que el Señor ha plantado y que es un hombre conforme a su corazón; un Josué, un líder que es formado en secreto, que es formado en silencio y que no busca la fama, que no busca el renombre, busca la intimidad con Dios, busca el ser formado por Dios; y un Caleb, un hombre que no tuvo influencia alguna en el pueblo, un hombre que no era conocido, pero que era siervo de Dios. Un hombre que se encargaba seguramente de meditar en la ley de Dios, que se encargaba de conocer y que creía que Dios iba a cumplir sus promesas. Y que él sí guió a una generación que conoció al Señor. Él sí supo entender que lo importante no era saber la inteligencia de este siglo, que no le dejó el nombre a esa ciudad llamada Kiriat Sefer, que supo ser inteligente para decirle: no solamente te prepares, busca la intimidad, busca Debir, busca el lugar de atrás, busca el lugar donde está su presencia. Y aquel hombre que se atrevió a conquistar aquella ciudad tuvo una revelación y le dijo a su esposa: oye, Axa, ¿qué es de nuestra vida sin el Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros poseyendo y teniendo sin la frescura de su Espíritu? Y yo te pregunto, iglesia, ¿qué sería de nosotros? ¿Y qué de bueno tendría tener lleno este lugar a reventar
con 300, 400 personas, 3, 4, 5 servicios, pero con la misma actitud a la hora de la alabanza, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que se llene este lugar, que se llenen estas bancas, pero no esté su espíritu? Pero no haya agua que refresque nuestros corazones. ¿De qué sirve? De nada. Las promesas que Él nos da y que Él nos cumple no sirven de nada si no van acompañadas de su Espíritu Santo. Pero este hombre lo supo entender. Este varón, este jefe de familia lo supo entender y le dijo: nos falta algo vital. Nos falta esa agua que refresque esta tierra árida, esta tierra seca. Y yo creo, iglesia, que a muchos de nosotros nos falta esa agua. Y mira que el Señor el día de hoy, desde el tiempo de la alabanza, nos lo vino a decir. En nosotros debería de haber una necesidad de su Espíritu. En nosotros debería de haber una desesperación por su Espíritu Santo. Una desesperación porque nuestra tierra no se quede seca, sino que pueda fructificar. Porque nuestra tierra se pueda arar, porque nuestra tierra pueda dar fruto. Pero eso solamente se logra con las aguas del Espíritu. Eso solamente se logra con el Espíritu Santo controlando nuestra vida. Yo quiero pedirte, iglesia, que el día de hoy cierres un momento tus ojos y reflexiones si estamos estancados como lo que vimos ayer en el pueblo. O si hemos sido llamados como alguno de estos personajes que vimos el día de hoy. A lo mejor somos un Caleb que no tiene tanto protagonismo y no brilla, pero que supo entender, que supo buscar intimidad y el corazón de Dios, que supo apegarse, que supo enseñarle a sus generaciones, como aquel Otoniel que sabía que su vida era nada sin aguas, sin el Espíritu de Dios. Y yo quiero pedirte, iglesia, que si tú estás consciente de esto, puedas venir un momento al altar y puedas decirle a Él: yo necesito tu Espíritu. Yo necesito esas aguas que refresquen mi corazón. Yo necesito esas aguas que transformen mi vida. Yo necesito de tu presencia. Yo quiero conocerte más a ti. Yo quiero intimar contigo. Yo quiero tener una relación cercana contigo. Yo quiero ser un siervo fiel para ti. Y dice Isaías: ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. Y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y Redentor
Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Iglesia, yo quiero pedirte que si tú te sientes como un sequedal, le digas a Él: Señor, derrama agua sobre mí. Derrama agua sobre esta tierra seca, sobre esta tierra árida. Derrama agua, Señor. Derrama agua sobre mí. No quiero, Señor, dejar ni un poco de mí. No quiero, Señor, dejar ni un poco de mi vida antigua. No quiero que haya algo que a la larga, Señor, vaya a derribarme, vaya a destruirme. No quiero dejar de contarle a mis generaciones, a los que vienen después de mí, tus obras, tus maravillas, tus hechos asombrosos. Y por supuesto que no quiero poseer una promesa sin tu espíritu. No quiero ninguna bendición si no está tu Espíritu Santo, si no está tu presencia acompañándolo. Yo quiero más de ti, Espíritu Santo. Yo te necesito a ti, Espíritu Santo. Tú nos acabas de hablar, tú nos acabas de enseñar. No eres una herramienta, no eres un recurso, eres una persona. Y vives en mí, y estás en mí. Quiero que tú me controles. Quiero que tú guíes mi andar. Quiero que tú guíes mis pasos. No volver a los errores que ya he cometido. No mirar a lo que he hecho mal, sino mirar a lo que tú quieres que haga y cómo quieres que lo haga, Señor. Derrama agua, agua sobre esta tierra seca. Derrama agua sobre tu iglesia, sobre esta generación que te busca, que te ama, que te teme, que quiere conocerte. Pero no solo sobre nuestra generación, sino las que nos siguen. Obra, Señor. Obra en mi vida. Obra en mi corazón y en tu iglesia, Señor. No te canses de hablarnos. No te canses de trabajarnos y de formarnos, Señor. Cumple tus propósitos plenamente en nuestra vida. Te lo ruego, amado Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Que no sea solamente guiada por emociones, sino que en verdad podamos caminar en integridad delante de ti. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, amado. Amén y amén.